La segunda etapa en un proceso de auditoría corresponde a la realización, que a su vez se compone de dos actividades, la preparación y la ejecución como tal de la auditoría. En la preparación, el auditor deberá hacer una revisión previa de la documentación del auditado, de acuerdo al alcance definido para la auditoría y en caso de que se tenga acceso a la misma. Con base en esa revisión previa y en los requisitos de la norma de referencia que serán auditados, el auditor elabora dos documentos fundamentales. Primero, uno llamado plan de auditoría y posteriormente las llamadas listas de chequeo o listas de verificación. Veamos de qué se trata. En el plan de auditoría se consigna la información general de la misma, como es, por ejemplo, el objetivo, el alcance, los principales criterios de auditoría, el equipo auditor y se elabora un cronograma específico con las actividades a llevar a cabo durante la auditoría, es decir, qué requisitos, procesos o actividades serán auditados y en qué tiempo, a qué horas se realizarán los recesos y en qué momento se planean hacer las reuniones de apertura y de cierre, tal como puede verse en el ejemplo presentado. Este documento debe ser comunicado al auditado con suficiente anticipación a la fecha estipulada de auditoría, con el fin de que pueda disponer de los recursos, tiempo y personal necesarios para recibir al auditor y atender la auditoría. El segundo documento que se elabora como preparación de una auditoría es la lista de chequeo o lista de verificación. Este es quizá el documento más importante para un auditor, puesto que es el que le permitirá llevar un control de su auditoría, establecer los aspectos relevantes a revisar y las preguntas que se harán al auditado, así como tomar las notas de los hallazgos, lo cual se realiza durante la ejecución del ejercicio de auditoría. Esta lista de verificación debe ser elaborada por el auditor con base en la revisión previa de los criterios de auditoría y de los documentos del sistema de gestión del auditado. Por esto es muy importante que el auditor haga una revisión detallada de los requisitos normativos que auditará. También, durante la revisión previa a la documentación, es fundamental identificar los debe que ha establecido el auditado para, de conformidad con estos debes, hacer el proceso de revisión de cumplimiento. Es importante identificar los registros que se derivan de los procedimientos establecidos por el auditado para incluirlos dentro de la lista de chequeo como un aspecto a revisar en la auditoría de campo. Luego de la preparación de la auditoría viene la fase de ejecución como tal de la misma o de auditoría en campo como también se conoce. Esta fase inicia siempre con una reunión de apertura en la cual participa el equipo auditor y los delegados del auditado. El propósito principal de esta reunión es confirmar el objetivo y el alcance de la auditoría, así como la disponibilidad de los recursos necesarios para su desarrollo y el cronograma del día o días de auditoría. También informar acerca de los métodos de auditoría a utilizar y los posibles hallazgos resultantes. Solucionar cualquier inquietud que pueda existir y dar inicio oficial a la auditoría. Una vez se da inicio, conforme al cronograma estipulado, empieza la etapa de recolección de evidencia objetiva, es decir, el desarrollo como tal de la auditoría por parte del equipo auditor, basados en las listas de verificación elaboradas previamente.
De esta manera se van desarrollando las entrevistas con el personal que ejecuta las actividades. Se hace también un proceso de observación cuando es posible y pertinente y se van recolectando las evidencias de cumplimiento de los requisitos normativos. El auditor siempre debe tomar nota de todas las evidencias revisadas, no solamente cuando encuentre no conformidades, sino también cuando son situaciones de conformidad. Vamos a estudiar cómo elaborar una buena entrevista de auditoría. Para llevar a cabo una buena entrevista de auditoría, el auditor deberá contar con habilidades importantes tales como la diplomacia y el respeto, ser muy seguro, decidido y persistente, siempre con un enfoque positivo y profesional. El auditor se apoya en diferentes tipos de preguntas, tales como las preguntas abiertas, que permiten obtener gran cantidad de información, las preguntas cerradas, que permiten concretar un tema específico o evidenciar si existe o no lo que se requiere, y las preguntas de confirmación, que ayudan a evitar malos entendidos y a ratificar o corroborar algún tipo de información. Es muy importante utilizar todos los tipos de preguntas según la necesidad de la auditoría, sin limitarse a uno solo de ellos, ya que esto no permitirá que la información fluya de manera correcta. Se deben evitar las preguntas capciosas o agresivas que pongan al auditado en situaciones incómodas. Asimismo, es importante evitar hacer varias preguntas al mismo tiempo, ya que esto confunde al auditado y no permite al auditor obtener la información deseada. La forma más práctica para recopilar la evidencia objetiva que se requiere es preguntar, luego escuchar y observar al auditado en su respuesta, luego solicitar los documentos o registros del caso, posteriormente hacer un muestreo si es requerido debido a la cantidad de documentos existentes, revisar la muestra tomada y validar la información versus el requisito, determinar las conclusiones y luego registrar en la lista de chequeo. Durante un proceso de entrevista, el auditor debe evitar situaciones que pongan en peligro la imparcialidad y el éxito de la auditoría, tales como pueden ser expresar juicios propios, dar recomendaciones al auditado, tomarse las cosas de manera personal, aceptar afirmaciones sin haber tenido acceso a los hechos o registros del caso, entre otras que se pueden dar. Una vez se ha recopilado la evidencia objetiva necesaria y al comparar el criterio de auditoría o requisito frente a dicha evidencia, se obtienen los hallazgos. Estos pueden ser de tres tipos: hallazgos de conformidad, es decir,
cuando la evidencia cumple con el requisito, hallazgo de no conformidad cuando el requisito no se cumple o la evidencia no es clara o suficiente para declarar que el requisito se cumple. O hallazgos de observación. Las observaciones se dan generalmente cuando el requisito sí se cumple, pero el auditor identifica un riesgo que si no es tratado a tiempo puede convertirse en una situación de no conformidad más adelante. Es decir, son no conformidades potenciales. En un sentido amplio, o incluso algunos entes certificadores de tercera parte clasifican los hallazgos de no conformidad en mayores o menores, dependiendo del impacto o extensión de los mismos, tal como se observa en el material explicativo. Sin embargo, en auditoría interna no es necesario realizar esta clasificación, ya que de todas maneras, sean mayores o menores, las no conformidades deberán ser tratadas y solucionadas de igual forma. Luego de que se ha recolectado toda la evidencia necesaria por parte de los auditores, cumpliendo con el cronograma establecido en el plan de auditoría, se procede a desarrollar la reunión de cierre con el auditado y sus delegados. En esta reunión, el propósito principal es dar a conocer el balance de la auditoría, las fortalezas encontradas y las no conformidades en caso de existir. De igual manera, en esta reunión se deben acordar las actividades posteriores tendientes a dar solución a las no conformidades, es decir, los plazos y mecanismos para elaborar el plan de acción correctivo y darlo a conocer a los auditores, así como el plazo en el cual se realizará el seguimiento final para corroborar que las acciones correctivas emprendidas por el auditado hayan sido eficaces y se hayan solucionado las situaciones de incumplimiento.